¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Fenómeno en la economía del siglo XXI es esto que se llama colaboración o economía colaborativa vía las plataformas. Una enorme cantidad de empresas, hoy por cierto bastante bien cotizadas, están ayudando al negocio uno a uno. Se parece un poco al trueque del pasado, pero ahora a través de mecanismos que Internet pues mejoran en confianza, mejoran en cumplimiento y hasta en calificación de los clientes y también de quienes proveen el servicio. Empresas como Airbnb de un lado, Uber del otro y muchas otras que tienen que ver con alimentos o con intercambios de crédito, de ahorro, en fin, están hoy transformando la manera como nos relacionamos. ¿Qué esperar de la economía colaborativa? ¿Cómo regularla? O incluso habría que preguntárselo, ¿hay que regularla? ¿Hay que cobrarle impuestos? ¿Hay que dejarla libre? Todavía no sabemos, pero este programa está dedicado a explorar ese fenómeno que es tendencia global y que francamente nos está haciendo mejor la vida a todos y a todas. Economía colaborativa, el tema de esta noche en Espiral. Comenzamos. Abrimos la conversación de esta noche sobre un tema que pareciera muy nuevo, decía yo hace un momento, y en realidad es tan antiguo como el ser humano y sus relaciones económicas. La economía colaborativa o el trueque del siglo XXI. Tenemos a invitados que desde su estudio o porque son usuarios o porque diseñan la política pública o porque son empresas dedicadas a la economía colaborativa, tienen mucho que decirnos. Les doy la bienvenida y como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten ustedes mismas, ustedes mismos. Teresa, comenzamos con usted. Muy bien, bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Yo soy Teresa Solís, soy, como mencionaron, subsecretaria de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo. Soy en el equipo del secretario Enrique de la Madrid. Bueno, la verdad es que la política de turismo y el negocio del turismo se ha movido desde hace muchos años a partir de los grandes conglomerados y ahora empieza a tener una beta interesante en el uno a uno. Déjame profundizar con este tema en un momento y saber cómo se adapta la política cuando pues, el usuario cambia, ¿no? del servicio. Y para eso también le doy la bienvenida a Jorge Valderrama. Jorge, me da mucho gusto. Mucho gusto, gracias Ricardo por la invitación. Soy Jorge Valderrama, asociado de políticas públicas en Airbnb y me apasiona el tema de la economía colaborativa. Anteriormente trabajé en una empresa de transporte relacionada con la economía colaborativa. ¿En cuál? En Uber. En Uber. Te agradezco muchísimo. Oscar, ustedes acaban de publicar una investigación sobre el tema. Exactamente, bueno, me presento primero. Soy Oscar Ruiz, matemático y científico de datos, investigador del IMCO. Y pues bueno, ¿por qué estamos aquí? Porque a mí y al IMCO en general nos interesa mucho la economía colaborativa. Este nuevo modelo creemos que definitivamente tiene mucho potencial para mejorar no solo la economía del país, sino también a la sociedad mexicana, ¿no? Oscar, muchas gracias por estar aquí, nos va a ayudar mucho la comprensión. Y le doy también la bienvenida a Francisco, mejor conocido como Pancho Aguirre. Exacto. Mucho gusto y gracias por la invitación también. Me presento, soy Francisco Aguirre y vengo a este programa como usuario de Airbnb, tanto en la parte de huésped cuando viajo, como anfitrión al abrir las puertas de mi casa desde hace 8 años y recibiendo a turistas de todo el mundo, y eso hace que vayas tejiendo amistades y relaciones con personas que nunca te imaginaste que ibas a poder tener en tu vida, ¿no? Déjenme, para entrarle al tema de economía colaborativa, comenzar con una primera idea. La suelto. Así, nos hemos vuelto más individuos que nunca. Y no digo individualistas, más individuos que nunca. Es decir, nuestro celular es único, el tipo de música que vemos es única,
el tipo de lecturas que tenemos, de amigos, y todo el tiempo estamos viendo cómo nos construimos como sujeto. Y por lo tanto, subirnos a la economía de masas cada día es más difícil, ¿no? O sea, ir a los hoteles donde todo el mundo va, ¿no? Ir a las albercas donde todo el mundo va, a las ciudades donde todo el mundo va. Uno quiere realmente encontrar su distintivo. Esa es una novedad de nuestra época. Y por lo tanto queremos comercio uno a uno, ¿no? O sea, yo quiero hablar con la persona que me va a rentar el lugar donde voy a descansar, no llegar al hotelote, ¿no? Quiero, en efecto, contratar un coche, ¿no? Donde estoy con una persona que no siento que trabaja en una compañía, sino que es igual que yo. Todo el tiempo estoy buscando trato uno a uno, porque nos hemos vuelto singulares, individuos, insisto. A ver, este es un elemento distintivo, dirían ustedes, de la economía colaborativa de nuestra época. Yo definitivamente creo que sí, más la necesidad que tenemos por pertenecer a comunidades, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí somos cada vez más individuos, sí queremos reafirmar cada vez más lo que somos y ser cada vez más auténticos, pero eso también significa cada vez pertenecer a comunidades que son más cercanas a nosotros y con las que nos identificamos más, ¿no? Entonces, en ese sentido, la economía colaborativa, por ejemplo, en el caso de Airbnb, me parece claro que la gente quiere ir a lugares donde la gente vive, ¿no? Sentirse no solo turista, sino sentirse un poquito más perteneciente al lugar donde están. Entonces, en ese sentido, creo que además de la individualización, es la pertenencia, ¿no? Y creo que la economía colaborativa le viene a dar hasta cierto punto un sentido humano al Internet, que si bien nos ha alienado y ha provocado menos interacción entre las personas, la economía colaborativa nos permite intercambiar y convivir y acercar a las personas, ¿no? Dentro de esta economía se potencializa y se empodera al ciudadano a través del Internet, dándole mucho más oportunidades de intercambio, eliminando barreras de entrada para sectores económicos muy importantes, generando menores costos de transacción o eliminando costos de transacción que a través de otros sectores pudiéramos tener, brindando oportunidades como Airbnb, en donde hay una interacción personal en el turista y una interacción con la ciudad, más allá del turismo masivo que conocemos tradicionalmente. Entonces, creo que la economía colaborativa sí viene a humanizar un poco este dilema del Internet que tanto se ha analizado de esta diferenciación o esta desconexión entre las personas. Ahora, Internet nos lleva a una forma de colaboración, ¿no? O sea, yo pienso en Wikipedia, ¿no? Digo, hay un ejercicio más colaborativo que ese, para hacer una enciclopedia. El turismo tiene su parte wiki, digamos, la gente está participando, Teresa, no despersonalizadamente, sino al revés, en un mismo producto. Sí, yo creo que las personas somos bastante complejas. Eso de decir que todos añoramos tener esta experiencia única, pues depende. De repente, yo creo que la misma persona podemos tener un catálogo de tipos de viajes que queremos hacer. Si yo voy de negocios y voy a un lugar con ciertos objetivos de negocios, yo lo que quiero es certidumbre, que me resuelvan todo, saber que voy a tener un centro de negocio en donde me van a resolver las cosas, que tengo gente capacitada para atender las necesidades de una persona de negocios, o a veces quizás también, si lo que quiero es tirarme en una playa de adultos en donde no tengamos chiquitos y que me traigan todo y que me atiendan ahí, quizás no me va a importar tanto estar en una esquina de una mole de concreto. Si voy a encontrar específicamente eso, voy a leer mi novela. Y en otras ocasiones sí tengo la oportunidad de darme el tiempo de buscar algo, como mencionan, más auténtico, de vivir como local, que es alguno de estos temas. Pero, y sin querer ser aguafiestas, la plataforma no necesariamente o no en su integridad es una plataforma colaborativa. Inició efectivamente entre un grupo de jóvenes del tema de diseño queriendo aprovechar y queriendo atender esa sobredemanda para un evento, para el tema de la industria de reuniones, en donde se vio la posibilidad de aprovechar la tecnología precisamente para satisfacer esas necesidades a partir de algo que es muy importante, que es una capacidad subutilizada, el optimizar mis recursos y, como decían, si yo tengo una propiedad y tengo 2 habitaciones que no ocupo,
O sea, soy pobre porque quiero, porque puedo aprovechar ese activo de alguna manera. Sin embargo, si tú ves qué tipo de usuarios hay dentro de la plataforma, te vas a encontrar en que hay muchos que sí tienen 1 o 2 propiedades, pero te vas a encontrar en el otro extremo que hay quienes tienen 160 propiedades en México dentro de la plataforma y que también hay algunos hoteles que están comercializando su oferta cada vez más a través de Airbnb. Entonces, esa visión ideal de la plataforma colaborativa, yo creo que no es tal, que en algunos casos sí estás hablando de aprovechar esta infraestructura y en otros casos, francamente, estás hablando, y nuestros hoteleros pues son muy aguerridos en ese sentido, de una competencia desleal en donde alguien puede construir un hotel o en un edificio, un condominio, en una zona en donde está prohibido hacer hoteles y los puede comercializar a través de una plataforma. Entonces yo creo que no es ni blanco ni negro, sino tenemos pues una cebra a la que hay que entender y que hay que apoyar, estoy clara, pero también encontrar cómo regular de una manera eficiente. Pero a ver, déjame hacer una precisión. La idea sería centrar la mirada en lo que es y lo que no es economía colaborativa. Claro. Creo que, es decir, tú estás hablando de la plataforma, pero en realidad es que hay partes de esa plataforma que tienen que ver con economía colaborativa y otras que no. Totalmente. Entonces, yo quisiera un poco, y le pido justamente a Pacho que nos ayude, ¿qué distinguiría a la economía colaborativa de la economía más tradicional? Digamos, a un hotelero o a un dueño de un departamento que lo usa para que otro turista escandinavo venga y visite. ¿Dónde está la diferencia desde el uso cotidiano de la plataforma? Yo pienso que la diferencia, y tampoco puedo generalizar porque hay hoteles que también lo hacen y mejor que uno, obviamente, es la atención tan personalizada. ¿Sí? ¿En qué aspecto? De que llega un viajero contigo y tú te vas a sentar, primero lo recibes, te vas a sentar con él o con ella y vas a estar media hora, 1 hora, el tiempo que crea en una charla para ver qué es lo que está buscando. Y en base a lo que ese turista anda buscando en tu ciudad, tú le empiezas a recomendar cosas de qué hacer, a dónde ir, etcétera, y le das como ese apapacho de casa, como que estás recibiendo a un familiar. ¿Sí? Entonces siento que eso, algo más personalizado, más caluroso, y es lo que yo siento que es la diferencia entre un hotel cuando llegas a un hotel y pues hay cientos de habitaciones y si tienes el concierge y si tienes lo de recepción, pero tampoco tienen el tiempo de sentarse a ver qué quiere cada uno. Y permítame elaborar, Ricardo, porque hay muchas coincidencias, si pudieran ser el 99% de las coincidencias que hemos tenido con la subsecretaria y en sí con la Secretaría de Turismo en este país, pero creo que lo que mencionaba hay una diferencia importante. ¿Qué es la economía colaborativa? O sea, la economía colaborativa, como yo la veo, como la ha definido el INCO también en su reciente estudio, perdón que me adelante, es el aprovechamiento de la tecnología para el intercambio de bienes y servicios. Muchas veces nos referimos a la economía colaborativa cuando es un intercambio de persona a persona. Pero una de las palabras claves que se mencionaba también por parte de la subsecretaria es que el término plataforma. La plataforma funciona para que distintos negocios funcionen dentro de esta misma plataforma. Y muy bien lo mencionaron, por supuesto, en Airbnb tenemos el caso de Pancho, que es un súper anfitrión, definido como super host en la plataforma, que él tiene su casa, renta sus cuartos, cuando está vacío, cuando no está, pero tenemos más de 10,000 hoteles también en México, en la plataforma. Tenemos gente que ha generado negocios alrededor de esta plataforma, como bien lo decía la subsecretaria, para administrar propiedades y subirlas a la plataforma para que se ofrezca este servicio. Asimismo lo vemos en el tema de las empresas de redes de transportes, en donde no solamente es la persona la que maneja, sino por las desigualdades económicas, hay gente que compra carros y los subarrenda, etcétera. Entonces, creo que es bien importante definir los alcances, porque mucha de la discusión se pierde en esta idea de que se perdió la esencia de la economía colaborativa. La economía colaborativa existe y ahí está, y se ha desarrollado y escalado gracias
a los desarrollos tecnológicos. Pero, a ver, me hace un poco de ruido la definición que da Jorge, porque a Marx se le fue en la definición propia de capital, pero en realidad capital, para producirse siempre ha necesitado tecnología. O sea, Claro. no hay economía que no tenga la tecnología como un insumo. O sea, no nada más es trabajo y capital, ¿no? O sea, Hay un también la factor, tecnología. hay un Entonces resulta que toda la economía es colaborativa, entonces no hay distinción. De Entonces este acuerdo. programa debería llamarse Economías Secas. Entonces yo quiero preguntar, aparte de la tecnología, del uso de la tecnología, ¿hay algo más que distinga la economía colaborativa del resto? Bueno, o sea, definitivamente creemos que economía colaborativa, y eso lo pueden ver en el estudio que sacamos justo hoy en el IMCO, me gusta la idea de no verlo como blancos y negros, sino más como grises, digamos, como una escala continua, donde tienes, por ejemplo, las empresas tradicionales, que es más negocio hacia consumidor, ¿no? Y luego tienes en el otro espectro persona a persona, que es como se define Airbnb. Es una plataforma peer-to-peer, así persona a persona, así pasa con Uber. Y en este espectro pues, te puedes ir moviendo, ¿no? Si entran cada vez más hosts que tienen muchas propiedades, pues te vas acercando al business to consumer, al negocio hacia negocio contra consumidor. Y si te vas al peer-to-peer completo, pues vas a estar más cercano de lo que es la economía colaborativa, digamos, pura, ¿no? Entonces, o sea, creo que en ese sentido, y un poquito hablando de la tecnología, sí, digamos, la tecnología aporta la parte del capital, podría ser, pero en este caso no creemos que el capital sea el que es beneficiado de la tecnología, o no la construcción de capital, sino el uso de capital. Y añado, Entonces, perdón, el tema de aprovechar los recursos subutilizados, los Exactamente. activos subutilizados. Eso es lo que vimos. Entonces, digamos, un atributo muy fuerte de la economía colaborativa es utilizar capital existente que está siendo subutilizado. Y ejemplos hay muchísimos, ¿no? El caso de Airbnb en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde tú hubieras podido evitar, y de hecho se evitó un poco, construir muchísimos hoteles que eventualmente no van a estar utilizados, ¿no? Con Airbnb solucionas esto porque puedes expandir tu oferta y contraerla cuando ya no lo necesites, ¿no? Entonces, creemos que economía colaborativa en estos momentos debe estar relacionado con el tema de flexibilidad y con el tema de persona a persona. Del otro lado, se dice que la economía colaborativa, más en su sentido puro, además de ser uno a uno, parto o entre pares, es una forma de revivir el trueque. Se ve con algunas plataformas que te permiten, pues yo necesito viajar, pues yo voy a ir a ese lugar, pues intercambiamos, BlaBlaCar, ¿no? O, oye, pues yo necesito dinero, pues yo quiero invertir, Claro. ¿para qué voy a un banco y hacemos una relación? Es decir, Totalmente. que tiene que ver con el trueque, estamos volviendo como a una relación donde el dinero no es lo que nos sirve para el intercambio. Ok. Voy a corte y me ayudan a entender si es un elemento central o no de la economía colaborativa. Y también me interesa saber en qué sectores, ¿no? El trueque y este tipo de trueque puede tener desarrollo, en cuáles de plano estamos un poco volando en las nubes. Vamos a corte y regresamos. Seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral tratando de descifrar qué es esto de la economía colaborativa y abordamos algunos conceptos. Antes de irme a corte les preguntaba si es una forma siglo XXI del trueque. Sí, no, creo que totalmente. Por ejemplo, como nosotros lo visualizamos, inicialmente había trueque para ofrecer servicios. Si tú ibas a algún lugar y necesitabas dónde quedarte, pues bueno, buscabas, preguntabas y a lo mejor alguien te ofrecía algo. Eventualmente, pues eso empezó a ser problemático, ¿no? Después de que ya se volvió problemático, pues bueno, lo que empezaron a surgir soluciones para esto. Entonces, las empresas, como las conocemos, que es negocio, consumidor, bajaban el costo de estas transacciones. Y te daban la información ya pulida, te decían a dónde ir, a dónde no ir. Entonces, era algo mucho más de un solo lado. Y con la tecnología, justo, pues se abrió otra vez la posibilidad de hacerlo como se hacía en el principio. Yo soy un ¿no? artista, te doy un cuadro y a cambio de eso me recibes en tu casa. O estoy viajando por el mundo, corto las plantas de tu jardín y a cambio de eso tengo hospedaje. Es decir, y las plataformas te sirven para entrar en contacto
con gente que sería muy difícil entrar en contacto de otra forma. Pues. Sí, no, exacto. Lo que te da ahorita la tecnología definitivamente es, sí puedes hacer trueque, pero además sabes que la persona con la que estás haciendo trueque no es un posible delincuente, ¿no? Puedes ver las estrellitas que tiene ahí en su calificación de Airbnb y sabes que es seguro llegar ahí. A ver, Pancho, en tu caso, ¿tú has hecho este intercambio de tu departamento en México por otro en París, 1 a 1? No necesariamente así. Como platicamos también, logras hacer amistades con las personas que se hospedan contigo y te invitan a sus casas en París, en Sydney, en Japón, en donde sea, pero ya como amigo. Lo que sí nos ha pasado es que los bloggers, los youtubers, todas estas personas que también están creando cosas, te buscan y te dicen, te intercambio noches en tu casa y yo voy a sacar tu casa y voy a decir que me hospedé contigo. Entonces, ese tipo de intercambios sí. También nos han tocado modelos que dicen, híjole, te intercambio unas noches de tu hotel, bueno, le dicen hotel, pero es tu casa, y mi fotógrafo te saca fotos bonitas de tu casa. Entonces, esos intercambios. El tema de la confianza, ¿no? Porque ahí está el centro. A ver, yo de pronto rento mi casa, ahí donde vivo, ahí donde tengo mis cosas, en fin, y resulta que hay una chica o un chico que querían festejar sus 18 años y hicieron una fiestonona y me rompen toda la casa. Lo que sigue es que yo voy a calificarla mal, ¿no? Es el tema de las estrellitas que decías. Bueno, resulta que esa calificación lo que hace es construir relaciones de confianza. Totalmente. A ver, explíquenme esta dinámica, de tal manera que la próxima vez a esa chava ya nadie le va a rentar nada. Creo que es una distinción bien importante porque desgraciadamente estamos pasando en una etapa en donde las instituciones han perdido mucha credibilidad. Y este tipo de confianza está regresando a que se genere entre las personas. ¿Me está diciendo que las estrellitas no son una institución? Se genera a través de las personas, ¿no? Ok. Entonces, cuando tú generas una reseña hacia esta persona o estrellitas en el caso de las empresas de transporte, dejas un precedente de su comportamiento. Y aquí hay dos cosas. Primero, tú estableces reglas que quieres que se cumplan y a partir de si se cumplen o no, tú calificas y calificas su comportamiento. A medida que se genera una comunidad, porque al final de cuentas lo que se genera en la plataforma, particularmente Airbnb, es una comunidad de usuarios y anfitriones. Tú el día de mañana, como bien lo decía, el tema de las reseñas te da confianza para tú proveer ese servicio basado en una experiencia previa. Entonces los costos de transacción disminuyen. Déjame, te voy a provocar, porque esta parte me parece bien interesante. Estamos viviendo en una época donde lo calificamos todo. O sea, voy a seguir haciendo publicidad. Si voy a un restaurante y me gusta en TripAdvisor, pongo estrellitas o las quito. Y esas reseñas ya se volvieron clave. Si veo una película en Netflix, voy o le quito reseñas. Sí, todo. Es decir, estoy reaccionando todo el tiempo calificando a mi anfitrión, calificando... Bueno, ya incluso en las plataformas de amor uno califica a la persona con la que salió, en fin. Y en cambio, los gobiernos en el mundo no pueden ser calificados más que con los votos. No reciben reseñas, no reciben estrellitas. Es decir, si voy y saco de pasaporte no puedo hacer lo mismo. Si la política de turismo es mala no puedo hacer lo mismo. ¿No será que los gobiernos van a tener que meterse en esta lógica para recuperar credibilidad? Bueno, yo creo que ya estamos. Yo creo que finalmente estas plataformas, y ahí hay que incluir a lugares como Twitter, o sea, finalmente tú lo que construyes es en tus relaciones personales, en el mundo real y en el mundo digital, tú lo que construyes es una reputación. Entonces, en ese sentido, yo creo que como gobiernos, en realidad, las personas, el público, la ciudadanía, cree más en el funcionario en lo personal y en el líder de ese equipo que en la institución como tal. Que otra vez en el individuo. En el individuo. Es que se ha empoderado de manera muy importante a través de la tecnología y las plataformas y la economía que vivimos hoy al ciudadano. O sea, estas son herramientas de empoderamiento ciudadano muy poderosas. En efecto, en las democracias y desde hace siglos tenemos el voto, ¿no?
Y aquí tenemos en el inmediato, Un voto minuto a minuto. minuto a minuto, exactamente. Hay un proceso de evaluación constante que si no mejoras o si no estás a las expectativas, tomas otra decisión y pierdes en el juego de... Ahora, es una calificación de ida y vuelta. A ver, déjame regresar al caso de los servicios de taxi, ¿no? Uber, Cabify, en fin. Pues yo como usuario, si quiero tener un buen servicio, más vale que me porte bien con el señor o la señora chofer. Y la señora o el señor chofer, más vale que se porte bien conmigo, porque si nos calificamos mal, la plataforma nos va a castigar. O sea, es de ida y vuelta. Antes, la verdad, es que el dueño del servicio tenía el poder completo. Y aquí O sea, el creo que... hotel le tenía sin cuidado, si el cliente se iba furioso, que venían muchos otros clientes, tenían una fuerza de venta enorme. Hoy, cuidado, y te ponga una mala reseña en TripAdvisor a alguien, porque te arruina. A ver, me ha tocado que corra el dueño del hotel a decir que le ofrezco una noche, pero cambie la reseña que dejó usted. O sea, sí estamos modificando la manera de construir confianza, pues. Y creo que aquí, perdón que tome el trabajo de moderador, pero Pancho, ¿nos puedes dar ejemplos muy que has vivido tú en cuanto a la reseña de que así como te dan a ti, tú también das reseñas para las personas que te visitan, ¿no? Sí, definitivamente. Es que yo sí creo que sí se vuelve algo muy personal con las personas que estás recibiendo, porque, por ejemplo, me han tocado casos de personas, una chica que a las 3 de la mañana me fue a tocar porque se había fracturado un dedo de su pie. Si hubiera estado en el hotel, a lo mejor los de recepción le hablan a la ambulancia y se la llevan. Yo agarré mi carro, la llevé al hospital, a emergencias, y entré con el doctor a hacerle la traducción, porque la chica no habla español, los doctores no hablan inglés, y entonces ahí creas ese vínculo de que yo me estoy enterando de su vida, de sus cosas personales. Pero a su vez, Pancho, ¿cómo evalúas tú a la persona? Primero, cuando te llega una reserva, ¿qué ves tú? O sea, tú checas tus reseñas, ves lo que le han puesto. Ok. Nada más para terminar esto que yo estaba diciendo, pues al final, ¿qué pasó? Con todo este trato tan personal y el atenderla y cuidarla como si hubiera sido mi hermana, mi amiga, ella me va a dar una muy buena calificación, ¿sí? Y en el caso contrario, cuando alguien quiere quedarse en mi casa, ¿qué hago? Pues leo todas las evaluaciones, las reseñas que tienen de ella, y si veo algo que me prende el foquito rojo porque no siguió las reglas de la casa, porque destruyó algo, pues no la quiero en mi casa. ¿Sí? Que es otra de las ventajas que vemos mucho de la economía colaborativa. Es decir, sí te aumentan las opciones y sí disminuyen los precios, pero también, digamos, pone la vara cada vez más alta para los proveedores de servicios, ¿no? Tú cuando evalúas, lo que estás haciendo es exigiendo cierto nivel de servicio, y es lo que está pasando con todas las evaluaciones, ¿no? Estás generando un incentivo para que los niveles de servicio suban. Sí, aunque también pasa una situación que las personas que no conocen este tipo de plataformas, pero que el hijo les dijo, ahora está de moda quedarte en casas, ya no en hoteles, llegan y ellos traen la expectativa de un hotel. Y tú no eres hotel, no les puedes dar los servicios de un hotel en ningún momento, y no se sienten cómodos. Entonces yo pienso que, como decía la subsecretaria, hay personas públicos para todo. Los que vienen de negocios y que quieren X servicio van a llegar a un tipo de hotel, y otros que van a llegar a tu casa. Voy a dar una marometa triple salto mortal para movernos de tema. Nuestro país tuvo una política muy eficiente de turismo que permitió desarrollar turismo masivo de playa. O sea, todo lo que hizo Fonatur en los principales centros turísticos, Cancún, en Los Cabos, en fin, es abrumador y funcionó. O sea, pero tuvo un tope. Y hay otros recursos que tiene el país, recursos naturales, recursos turísticos, recursos que estamos explorando, ¿no? Los pueblos mágicos ha sido un intento, ¿no? El hotel boutique ha sido otro. Ahora en las ciudades, justamente este tipo de plataformas están generando pues, que activos que no estaban a disposición del turismo estén a disposición. Desde esta transformación, ¿no? Te estoy pidiendo que me hables mientras el coche anda.
¿En qué ha cambiado la política de turismo? Es decir, tú que estás planeando, que estás viendo hacia adelante el turismo del país, ¿qué te dice esta transformación para lo que el gobierno tendría que hacer? Mira, cuando empezaron a surgir los CIPs, los Centros Integralmente Planeados, en donde está Cancún, está Los Cabos, Huatulco, etcétera, justamente la idea era llegar en donde no había nada, o sea, no había población. En Cancún creo que había 150 personas. Y a partir de la actividad turística se decidió detonar económicamente esa zona para generar, básicamente, para generar empleo y para tener ingreso de divisas. Y por eso son centros que estuvieron diseñados para el mercado internacional y para atender los problemas urgentísimos que teníamos en la balanza de pagos. Actualmente el turismo internacional ha crecido de manera muy importante, básicamente casi compensa el déficit de nuestra balanza comercial. Sin embargo, también hay algo que a veces no se observa. De cada 100 pesos que se gastan en México turísticamente, 85 de esos pesos los gastamos los mexicanos. Entonces, eso de que no se ha desarrollado el resto del país, pues es falso. O sea, no está llegando el turismo internacional en los números en que está llegando a un Cancún, a un Puerto Vallarta. Activos subutilizados. O sea, es mucho lo que se genera, 30,000 millones, pero podría generar 2 veces más. Sobre todo yo creo lo que necesitamos hacer es profesionalizar la oferta turística de estos pueblos mágicos, de estas ciudades coloniales, que ya se está empezando a hacer. Por si tú te acuerdas cuando empezó Cancún, la queja es que los gerentes, los directores de los hoteles eran extranjeros. Actualmente, y eran cadenas extranjeras. Ahora tenemos banderas mexicanas también que están internacionalizándose y tenemos a directivos mexicanos que están jugando en ligas mayores. Lo que necesitamos ahora es ayudar a todos los hoteles independientes, a los pequeños espacios y hoteles boutique, y también, por ejemplo, a los paraísos indígenas, que son espacios comunitarios en donde tienen cabañas, en donde tienen un entorno maravilloso, y que su talón de Aquiles es que no se pueden comercializar. A mí por eso me encantaría, y ya no vamos a lograrlo como hubiese querido, pero me hubiera encantado haber terminado con un acuerdo de regulación al 100 para plataformas como las de Airbnb y otras que están en el mercado, porque eso nos habría permitido formalmente como gobierno tener la cara limpia para hacer equipo en materia de promoción y promover a nuestros paraísos indígenas. A ver, se nos va el tiempo, pero la ventaja es que nos queda un bloque más, del cual lo vamos a dedicar a este tema que acabas de plantear. En efecto, ya no te toca después del 1 de diciembre echarlo a andar, pero el siguiente gobierno va a tener que hacerlo. Y en ese sentido, pues hay una disputa muy seria, ¿no? O sea, el taxista que tiene que pagar todas las licencias y toda la corrupción para que le den las placas y lo puedan verificar, y finalmente su coche no está a la altura de un coche de Uber, ¿no? Entonces, claro, el enojo de Uber que no paga o que no está pagando bien, pues es mucho. Lo mismo pasa con el hotelero, que dice, a ver, yo aquí estoy pagando el impuesto que me da el municipio, el que me da y por el otro lado estoy pagando IVA, estoy pagando impuestos sobre la renta, y de repente llega un señor que ya montó un hotel, claro, no estoy refiriendo a Pancho, pero que ya tiene 100 cuartos en renta, pues es igual que yo, ¿por qué no me tratan igual? No, esa discusión sí está generando asimetrías muy serias, y desde luego, pues las políticas públicas tienen que resolverlas. Nos vamos a corte y vamos a ese tema, que me parece que es el gran tema. Trueque sí, pero en época de estados con leyes y constituciones y normas y pago de impuestos, en fin. No se vaya, regresamos. Está usted viendo emerger un fenómeno, ya lo vivió, lo está viviendo, pero la verdad es que conceptualizarlo, llamarlo por su nombre, entender sus aristas, esto de la economía colaborativa, es fascinante, porque en realidad apenas esto comienza, tengo la sensación de que es la economía muy en sus principios 3.0. Y desde esta lógica ya la subsecretaria María Teresa Solís nos arrojaba desde el principio un dilema. ¿Y el Estado qué en todo esto? ¿No? O sea, debe normar, debe regular, debe quitarse. Hay empresas donde estas aplicaciones, estas plataformas están castigadas, no pueden entrar.
¿no? Hay otras que están sobrereguladas, hay otras que están con mucha libertad. ¿Qué modelo debe seguir México? ¿No? Pues, otra vez regresando al ejemplo que dabas de el trueque en los inicios de la economía. Creemos que el trueque pues, fue evolucionando, ¿no? Y eventualmente empezó a dar ciertos problemas a los que pues, en el argot economista le llamamos fallas de mercado, ¿no? Entonces, justo cuando había fallas de mercado, cuando algo salía mal en el trueque, pues tenías que tener a alguien que te dijera cómo sí tiene que salir bien. Entonces, eso fue evolucionando hasta, digamos, el ejemplo de los taxis, donde tú tenías anonimato en el conductor, anonimato en el pasajero, y pues alguien para evitar los incidentes, ¿no?, ligados a la inseguridad, ¿no?, tenías que tener a alguien que dijera, no, pues a ver, vamos a hacer registros, y vamos a hacer placas, y vamos a hacer verificación, y vamos Exactamente. Entonces, pues ahí sí tú necesitabas como gobierno intervenir, porque no había otra manera de atender esa falla. Un tercero que refuerce los acuerdos. Exactamente. Un árbitro con poder para... Totalmente. Entonces, definitivamente el gran avance que vemos en la economía colaborativa es que, digamos, ese árbitro, en el caso de Uber es muy claro, ¿no? Uber, por sus propios, por su propia manera de funcionar, quiere identificar al conductor, quiere identificar al usuario, quiere que se califiquen, ¿no? Entonces, Uber tiene incentivos para evitar esa falla que antes atendía el regulador. No, ¿estás diciendo que Uber sustituye al Estado? No, estoy diciendo que la plataforma ¿Sustituye al Estado? tiene mejores mecanismos para atender las fallas que antes atendía el Estado y que el Estado puede ahorrarse muchos recursos en atender esa falla y puede concentrarse en ver qué otras fallas pueden originarse con este nuevo modelo de economía, ¿no? Entonces, un poquito lo que quiero decir aquí es que a futuro, ¿no?, el Estado, lejos de desaparecer, no queremos que el Estado desaparezca, tiene que ver mucho más en qué va a pasar, tiene que transformarse y tiene que adaptarse a lo que va a pasar. El Estado ha jugado 3 papeles esencialmente. 1, provee de información en mercados donde no hay información suficiente. Para eso, 2, transparenta, genera mecanismos de transparencia. Y 3, refuerza los acuerdos. Lo que tú dices es que esta plataforma provee información y transparenta. Sí. Lo de reforzar los acuerdos, sospecho que no. Sí, me parece que ese es insustituible, pero lo dejo ahí. Es decir, sí tengo que ir a un tribunal en algún momento, ¿no? Eventualmente. Sí tengo que pedirle a un regulador que castigue a la parte. Es decir, ahí es donde veo muy difícil que sea el que refuerce el acuerdo. Sí, de acuerdo. Totalmente, y creo que ahí, Ricardo, tratando de bajar un poquito a tierra estos argumentos, creo que a lo que nos estamos enfrentando es, primero, tanto lo que yo sé y lo que yo he experimentado, es que todas las plataformas estamos abiertos a una regulación. A lo que nos enfrentamos es que estamos viendo soluciones viejas ante nuevos problemas. Las leyes están claramente pasadas o la tecnología ha rebasado a las leyes que tenemos actuales. Por lo tanto, resultan poco eficientes respecto a las nuevas actividades económicas como la economía colaborativa, la plataforma, la economía digital. Entonces, tenemos que encontrar estos puntos medios en donde cómo aplicar un verdadero marco regulatorio. Y algo que sí es bien claro también es que en el caso particular de Airbnb, no hay un traje a la medida. No hay un traje a la medida porque cada ciudad o cada estado tiene particularidades muy características. A ver, déjame hacer la pregunta a la subsecretaria, porque aquí es donde sí me topo un poco llego al punto donde veo que no hay respuestas. A ver, el municipio de Taxco creo que cobra el 2% sobre impuesto de hoteles, el hospedaje, ¿no? Y luego pues hay que estar pagando otros impuestos locales y federales, pero además si construyes un hotel, pues llega el municipio de Taxco y te dice, oiga, pues, ¿dónde está su salida de emergencia? ¿No? ¿Dónde está su programa de protección civil? ¿No? ¿Tiene usted licencia de construcción? Si yo hago un edificio de mi abuelita, hotel, y lo anuncio en Airbnb, puedo darle la vuelta a todas estas. Perdón que te interrumpa, pero no es cierto, Ricardo, perdón. Okay. A ver, déjame preguntarle Adelante. primero. Sí. ¿No es cierto? Mira, yo creo que en el mundo ideal pudiésemos tener una regulación internacional para estas plataformas globales, porque finalmente son plataformas globales. Sin embargo, como gobierno, efectivamente, no es sencillo generar una solución. ¿Por qué? Porque tienes una plataforma que tiene su domicilio en Estados Unidos o en Irlanda, en este caso,
y que además está manejando sus pagos en el Reino Unido y que los anfitriones pueden recibir sus pagos en una tarjeta de crédito o débito domiciliada en el extranjero. Entonces tú como regulador, o sea, te encuentras con un pescado enjabonado que no puedes controlar. Sin embargo, yo creo que sí necesitamos una generación diría yo, de burócratas emprendedores, que precisamente entendamos este funcionamiento de las tecnologías y podamos hacer un diseño inteligente para regularlas. En el caso, por ejemplo, de España, el gobierno de la Comunidad de Madrid creó una categoría que le llama de vivienda turística. Creó un equivalente a nuestro Registro Nacional de Turismo y dijo, vamos a lanzar un decreto real y vamos a regularlas. O en otros lugares se han decidido, pues sencillamente se prohíben. Sin embargo, la realidad, en donde el mercado te está pidiendo este tipo de servicios, hace que la regulación no sea cumplida. Después de varios años, tenían al inicio de 2014, calculaban 7,000 unidades, y después de 4 años, cuando yo los vi, tenían 400 unidades registradas. Entonces, no tiene caso que hagas una legislación que no se va a cumplir. Pero te tienes que asociar entonces con la plataforma. Claro. A ver, ustedes, por ejemplo, prohíben rentar bienes que no son, que tú estás rentando a tu vez, ¿no? Esa es una regla que ustedes pueden. Si yo no puedo poner en Airbnb una propiedad que yo estoy rentando, que no es mía. Es una regla que ustedes tienen. No, al contrario. Hay muchas empresas o emprendedores que han generado negocio alrededor de la plataforma administrando nuestras propiedades, digamos. Ya. Lo que quizá mencionas es que hay ciertas reglas de condóminos en donde se establece o un contrato cuando yo rento. Que donde no puedes subarrendar. es correcto. A ver, me dijiste, no es cierto. ¿Ustedes sí están viendo que tenga licencia de construcción? ¿Ustedes sí están viendo que se esté pagando el impuesto No hotelero? necesariamente, Ricardo. A lo que me refería que no es cierto es que no por el hecho de tú ofertar tu cuarto de hotel en la plataforma Airbnb estás exento de cumplir la legislación local. Al contrario, dentro de nuestros términos y condiciones y dentro de nuestra plataforma se establece claramente que cada una de estas personas tiene que cumplir con la legislación local. Ahora, nosotros no somos el Estado. Nosotros tenemos otro tipo de requisitos. El Estado existe para hacer cumplir la ley en ese sentido. Si eres un hotel, tienes que cumplir las reglas de un hotel. Pancho no es un hotel, no tendría por qué ser un hotel. Entonces creo que aquí es donde entramos a los temas de los grises, en donde hay una diferenciación muy importante, en donde no podemos categorizar de iguales a los desiguales. ¿A qué me refiero? No podemos entrar al tema de que el hotel está diciendo que es una competencia desleal cuando no estamos entre hoteles. ¿Estamos a favor de una regulación? Sí, pero como decía la subsecretaria Solís, de una regulación inteligente que verdaderamente solucione o que verdaderamente enfrente los retos a los Pero déjame ponerlo. Hay hoteles más de que 10,000 se hoteles. están transformando para venderse como si fuesen cuartos iguales a los de Pancho. Hoteles no hablo de México, me ha tocado verlos en otras ciudades del mundo. Hoteles que realmente dicen, ¿cómo me acomodo para pelearme, para ganarle mercado a lo que estoy perdiendo, a Pancho? Pues lo que hago es me transformo en de lagartija a lagarto, ¿no? Y la verdad es que con eso están pagando menos impuestos de lo que pagaban, están sometidos a menos regulación. ¿Cómo hacer para que eso se resuelva? La regulación, a mí me gusta muchísimo la idea que planteó la subsecretaria de los gobiernos emprendedores. Es decir, no tener gobiernos que van funcionando como funcionaban desde antes, sino que se van adaptando a las nuevas condiciones. Entonces, por ejemplo, creemos que es bien importante que la regulación se haga con información, se haga con datos. Que queremos que nos digan, ok, parece que las rentas están aumentando por culpa de Airbnb. A ver, espérame. Hay datos, hay información que se El argumento registra. de Barcelona, que se ha ido Exactamente. a las rentas de la gente normal, Sí, se ha ido al techo por culpa de este tipo de Y se debe modelos. analizar, y el gobierno debe estar ahí participando en colaboración con las plataformas de economía colaborativa, y el gobierno debe estar también bien preparado. Digo, no es promoción de mi carrera, pero sí deben de tener científicos de datos trabajando dentro del gobierno, viendo cómo pueden colaborar con plataformas como Airbnb para generar regulaciones que estén basadas en evidencia, ¿no? Y que en las que participen tanto el gobierno como la plataforma, ¿no? La verdad, de las mejores experiencias que he tenido yo en economía colaborativa fue el análisis que hizo el IMCO con Airbnb. ¿Y por qué? Porque ellos nos dieron datos, ¿no? Y se pudo hacer algo
con evidencia y con datos duros. Entonces, creo que... es Y una ahí, gran- y ahí tomando el tema de Barcelona, creo que, por ejemplo, No es para contárselo bien a la audiencia. En Barcelona sí hay una queja muy sentida de que se fueron al techo las rentas, y es porque, en efecto, pues la gente prefiere rentar un fin de semana o 2 al mes Claro. en lugar de ponerse a rentar, y eso desequilibró los precios y quisieron incluso prohibir Airbnb a partir de esto. exacto. Y aceptamos una regulación recién y nos adecuamos a ella, si no mal recuerdo, en abril, mayo, junio de este año, ¿Cómo es esa regulación? en donde se establecieron lugares donde sí se podía prestar el servicio, hubo un límite, barreras de entrada. Ahora, a partir de esa regulación no han bajado los costos de la vivienda. Si bien recuerdan algunos de ustedes, en Barcelona hace algunos años la economía estaba muerta y había inclusive muchísimos lugares en el centro de la ciudad donde estaban tapados con madera las ventanas para que la gente no se metiera porque no se podía pagar la hipoteca de esos lugares. Luego vinieron los Juegos Olímpicos del 92 y eso cambió. Entonces, No habías nacido, Jorge, entonces. no, recientemente también. A lo que voy es, desgraciadamente nos hemos convertido en el objeto de echarnos la culpa de todo, y no es cierto. El tema de Airbnb en Barcelona vino a empoderar a muchísima gente. El tema de Barcelona es un tema de sobreturismo, que en efecto es una ciudad que está siendo víctima de su propio éxito. Pero me gusta ver este argumento que tú dabas. Vamos a desarrollarlo, vamos a dar una tuerca más. Es decir, a lo mejor el gobierno tiene que empezar a piratearse gente que viene de estas plataformas para tener recursos propios, humanos y tecnológicos, para poder regular un mercado nuevo. Totalmente. Mira, aquí, por ejemplo, Estoy consiguiendo chamba, Jorge. la Asociación de Cadenas de Hoteles encargó a la Universidad de Anáhuac un estudio precisamente para tratar de entender cuál es la dimensión de este fenómeno y cuál es el tamaño de esta industria. Y aquí también los científicos de datos son nuestros mejores amigos. Tenemos ahí algunos matemáticos y físicos adentro de la Secretaría de Turismo que también están pues trabajando en este sentido. Pero la idea es el encontrar los mecanismos, y dicen que hablando se entiende la gente, porque finalmente tenemos algunos puntos de interés común. Uno, tú lo mencionaste, la regulación fiscal. Sí necesitamos que estas plataformas nos ayuden a ser un vehículo para que la gente cumpla la ley. Que no los remitan a una página en España, sino que les digan, tú tienes, de acuerdo con la legislación mexicana, la obligación de pagar, de cobrar IVA, de enterar IVA, de pagar impuestos sobre la renta, y no importa, como dices, si tienes 20 departamentos, pero tú tienes, o tienes uno, pero tú tienes que, si eres una persona con actividad empresarial, pues tú enteras tus ingresos y pagas los impuestos correspondientes. Si tienes empleados, tienes que dar prestaciones, tenerlos registrados en Seguro Social. Y en ese sentido, esa es una de las inquietudes fundamentales, porque la calidad del empleo turístico depende de que sean empleos formales. Otra situación que nos inquieta y donde también hemos tenido un diálogo con Airbnb y con las autoridades es el tema de seguridad. Nosotros necesitamos asegurarnos que tenemos protocolos para que cuando tengamos un sismo, como tuvimos hace poco, o si tienes en una zona de playa un huracán, tengamos protocolos en donde los anfitriones se hayan capacitado y sepan cómo atender a este turista. Y también necesitamos el dar información precisa, porque muchos de nuestros turistas en el extranjero no están familiarizados, por ejemplo, con los equipos de gas. Y se pueden dar accidentes y se pueden dar incluso muertes de turistas porque nosotros no hicimos la tarea. Y porque también las plataformas pues se lavan las manos, no estoy hablando de la tuya, pero con Airbnb tenemos un diálogo, pero hay otras plataformas que están en el mercado que ni por equivocación se van a acercar a la Secretaría de Turismo. Y aquí Ricardo mencionó dos temas importantes y un tercero más importante, que somos la única plataforma que verdaderamente estamos con un diálogo abierto, no solamente con las autoridades federales, sino con las estatales. Hemos firmado acuerdos impositivos con 6 estados, hemos firmado otros 5 acuerdos de promoción económica con otros 5 estados. Entonces, y tocó dos temas, el tema de impuestos y el tema de seguridad. Respecto al tema de impuestos, bueno, nosotros ahora en 6 de los principales estados con mayor actividad turística reconocimos que sería muy complicado para el estado acudir a recolectar el impuesto sobre hospedaje con los anfitriones. Ok, yo estado te voy a ayudar a recolectar ese impuesto y te lo voy a remitir. Entonces nosotros actualmente en estos 6 estados recolectamos el impuesto sobre hospedaje del 3% y
mensualmente o bimestralmente, lo enteramos al estado correspondiente. Te pongo un ejemplo, en Quintana Roo firmamos el acuerdo en agosto del 2017, empezamos a recolectar a partir del 1 de octubre del 2017 y a junio del 2018 les enteramos más de 40 millones de pesos. ¿A ti no te afectaría pagar ese 3%? No, de hecho, aquí en la Ciudad de México también se hace. se está haciendo. Ya Ese es un llevamos- tema. Bien, yo creo que estamos pasando del fonógrafo a la radio, de la radio a la televisión, y pues sí, cada cambio, ¿no?, brusco de la economía, el comportamiento humano, merece la adaptación, pues, de las conductas, de las instituciones, de las reglas. Y bueno, pues si esto es economía colaborativa, ojalá y pueda ser una colaboración seria entre sector público y sector privado. Yo celebro mucho, la verdad, la franqueza con la que se habló aquí hoy, los puntos de vista, y lo único que les puedo decir es que me entusiasma. Sí, da la impresión de estar viendo el futuro. ¿Quién sabe cómo va a ser ese futuro? Pero sí se antoja mejor este trueque al estilo siglo XXI, y es una bocanada de aire. Cuando uno está en una época donde tantas cosas parecían negativas, estar observando esas tendencias positivas, que sí me parece que las generaciones más jóvenes nos están regalando a los demás. Muchas gracias a los cuatro por esta conversación. Muchas gracias a usted por habernos permitido entrar a su hogar esta noche. Espiral, todos los miércoles, 10 de la noche.